Buenas chicos y chicas, vamos a continuar con la unidad de trabajo número 6, detección de los agentes biológicos contaminantes, y después de ver todo lo relativo a planificación de la toma de muestras, la realización de tomas de muestras de agentes biológicos, pues ahora vamos a pasar al siguiente paso en la evaluación a la exposición de agentes biológicos, el siguiente paso que es el análisis de muestras. Antes de nada, bueno, pues desearos que estéis bien, tanto vosotros como vuestras familias, y que estéis llevando el confinamiento lo mejor posible. En fin, vamos allá con la parte del tema de análisis de muestras. Bueno, primero, como introducción y objetivos, pues lo que vamos a ver en esta parte del tema son los principales métodos de análisis de los diferentes tipos de muestras. Recordad que podemos realizar tres tipos de toma de muestras. Podemos realizar una toma de muestra del ambiente, de la atmósfera del puesto de trabajo, serían muestras ambientales. Podemos realizar también una toma de muestras de un material, no sé, se me ocurre de algún alimento, de algún líquido o incluso de polvo, si estaríamos hablando de toma de muestras de materiales, o también podemos realizar la toma de alguna superficie, ¿vale? De alguna superficie, no sé, una mesa de trabajo, algunos utensilios de trabajo, lo que sea, cualquier superficie. Bueno, pues los objetivos del análisis de las muestras de agentes biológicos son los siguientes. Por un lado, vamos a querer, con los análisis que les vamos a realizar a estas muestras, vamos a querer identificar los agentes biológicos y comprender también las condiciones ambientales que han favorecido su presencia. Por otro lado, al analizar las muestras, pues vamos a demostrar las diferentes vías de exposición desde los focos de contaminación hasta los trabajadores. Y también vamos a poder medir la exposición laboral a agentes biológicos, comprendiendo así las relaciones entre la exposición y la respuesta de los trabajadores. Bien, tipos de estudios que se pueden llevar a cabo mediante el análisis de agentes biológicos. Lo primero de todo, decir que la elección de un método de ensayo u otro va a depender del tipo de estudio que queremos realizar. Así se distinguen tres tipos de estudios. Vamos a tener estudios generales, estudios de indicadores y estudios focalizados. Comenzamos con los estudios generales. Estos estudios se realizan para conocer los diferentes tipos de agentes biológicos que pueden estar presentes. Agentes biológicos en general, no vamos a hacer un estudio o no vamos a determinar un agente biológico específico, sino agentes biológicos en general. Son de aplicación estos estudios cuando desconocemos la composición, es decir, qué agente biológico hay y en qué concentración está en la actividad laboral. Son los métodos más comúnmente empleados y están basados en el cultivo de microorganismos en medio gelatinoso, en agar. Agar es el medio de cultivo más común de los que se utilizan para realizar el cultivo de microorganismos y también para realizar la observación directa al microscopio. Importante decir que estos estudios van a presentar un cierto sesgo, un cierto error. Por ejemplo, el cultivo de microorganismos, de bacterias y hongos, nos va a permitir detectar solamente algunos grupos de microorganismos. No va a poner de manifiesto la presencia de otros que por algunas razones pues no van a ser cultivables. Estos métodos permiten la detección, por tanto, de microorganismos que están vivos, en condiciones de crecer en cultivo y capaces de competir con éxito con otros microorganismos. Pero como digo, puede suceder que no detecte otro tipo de microorganismos. Eso respecto a los estudios generales, también se pueden realizar o podemos realizar a partir de los ensayos estudios de indicadores. En este caso vamos a analizar indicadores por medio de ensayos específicos
que pueden ser representativos de la presencia de grandes grupos de microorganismos. Aquí ya estamos cerrando un poco más el círculo. En los generales era para detectar presencia de microorganismos en general, pero en este ya nos vamos a ser capaces de detectar grupos concretos de microorganismos. Bien, y por último, cerrando aún más el círculo, están los estudios focalizados. En este tipo de estudios vamos a poder documentar la presencia de un agente biológico específico asociado a efectos concretos. Ya estamos hablando de un agente biológico en particular. Por ejemplo, para estudiar un brote de legionelosis, los métodos de ensayo van a estar dirigidos a la detección del agente legionela en muestras de agua y clínicas. Y los análisis van a incluir el cultivo y aislamiento de la bacteria, así como otros métodos de detección de productos específicos que se producen debido a la presencia de esta bacteria. La elección de este tipo de estudios parte de una hipótesis sobre la existencia de un agente específico en un ambiente. Claro, si nosotros vamos a hacer un análisis específico a la legionela, pues tenemos que partir o vamos a partir o ya tenemos que conocer que hay legionela en el ambiente o en las muestras. Bien, una parte fundamental antes de realizar la mayoría de los ensayos, o como paso previo en muchos métodos de ensayo, así como para realizar, luego lo veremos en lo que consiste el recuento de microorganismos, pues vamos a tener que realizar un cultivo de microorganismos, de bacterias y hongos. Mediante este cultivo se van a poner de manifiesto, como hemos comentado anteriormente, pues aquellos microorganismos que tienen capacidad de desarrollarse en el medio de cultivo, tienen capacidad para formar colonias en un medio nutritivo. El cultivo de microorganismos en medio sólido, en placa, ha sido el ensayo estándar durante muchos años. Esto nos va a permitir efectuar un recuento de colonias, relacionarlo con el volumen de aire, si es que hemos hecho captación de aire para toma de muestra ambiental, por lo que vamos a poder valorar la exposición, aunque no tenemos que olvidar las limitaciones que presenta el cultivo de microorganismos y que paso a comentar a continuación. La información, primera limitación, la información que nos va a proporcionar el recuento de colonias es la proporción de la población muestreada que, como hemos comentado, mantiene la capacidad de crecer en el medio de cultivo que hemos seleccionado y en las condiciones de incubación que hemos establecido. Pero no nos va a informar, por ejemplo, de los efectos tóxicos y alérgicos que pueden manifestarse tanto si el microorganismo es o no viable o incluso aunque el microorganismo estuviese muerto. No nos va a facilitar esta información relativa a los efectos tóxicos y alérgicos. Además, también el estrés físico que pueden sufrir los microorganismos durante varias fases, por ejemplo en la generación del aerosol, durante su permanencia en el aire o cuando realizamos la captación, pues puede hacer que estos microorganismos sean dañados, impidiendo así el desarrollo en el medio de cultivo, por lo que nos va a provocar esto la infravaloración de la concentración. Vamos a obtener un valor en la concentración por debajo del real debido a que posiblemente muchos de estos microorganismos se hayan muerto. Y por último, la última limitación, debe tenerse siempre presente que no todos los microorganismos son cultivables. Y el hecho de que no lo sean, el hecho de que no formen colonias, no necesariamente significa que el microorganismo no se encuentre en la muestra o que esté muerto. Nosotros no vamos a ser capaces de detectar microorganismos en la realización del cultivo, no vamos a detectar aquellos microorganismos que no forman colonias, ¿vale? Vamos a pensar entonces que no están en el ambiente, son microorganismos, pero sin embargo sí que pueden estar. Bueno, pues todos estos aspectos dificultan la valoración de la exposición a agentes biológicos. Sin embargo, aparte de todo esto,
para realizar el recuento, como luego veremos, o para la identificación de microorganismos con el microscopio, como también veremos, cuando realizamos un cultivo de microorganismos también nos sirve para una cosa muy importante, y es que a través del cultivo nos va a permitir el aislamiento de microorganismos en cultivos puros. Si nosotros cogemos de una colonia que ha crecido una pequeña muestra de esa placa, pues vamos a poder inocular un agente biológico puro en otra placa. Y esto, bueno, es un paso fundamental y necesario en los procedimientos de identificación de las especies captadas. Vale, continuamos con el cultivo. ¿En qué consisten los métodos de ensayo basados en el cultivo? Bueno, pues mediante el cultivo nosotros vamos a proporcionar a los agentes biológicos entornos que van a favorecer la multiplicación de estos microorganismos captados en la muestra. Estos entornos vienen dados por el medio de cultivo. Dependiendo del tipo de muestreo, se pueden dar dos situaciones respecto al cultivo. Ya estuvimos viendo los diferentes tipos de muestreo. Pues bien, si se realiza una captación ambiental, los microorganismos van a impactar directamente sobre el medio de cultivo, ya que estuvimos viendo que los diferentes equipos utilizados, o la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, de los equipos utilizados en la captación ambiental, pues ya llevan incorporado una placa Petri o Rodak con el medio de cultivo en el que quedan adheridos los microorganismos. Pero también se puede dar otra situación, y es que el equipo de muestreo no lleve incorporado el medio de cultivo. En este caso, los microorganismos van a ser inoculados posteriormente en un medio de cultivo, a partir de fracciones de la muestra tomada. Fracciones pueden ser fracciones de agua, de materiales o de superficies. Bueno, para definir bien el medio de cultivo, podemos decir que el medio de cultivo es el material donde van a multiplicarse los microorganismos formando colonias. Por lo tanto, el medio de cultivo debe reunir unas condiciones que permitan y favorezcan el desarrollo de los agentes biológicos. Es decir, tiene que contener los nutrientes adecuados. En una muestra, ya sea ambiental, de agua o un material, pues van a coexistir muchos microorganismos diferentes puede suceder, o normalmente sucede, que tengan requisitos vitales distintos. El cultivo de una muestra en una placa con un medio de características determinadas, bajo unas condiciones específicas, pues va a hacer que se produzca la formación de las colonias de algunos tipos de microorganismos, ya que puede ocurrir que estas condiciones del medio de cultivo, estas características del medio de cultivo, pues hagan que otros microorganismos no formen colonias, por lo tanto pasen inadvertidos. Existen diferentes variedades de medios de cultivo en función del objeto del análisis. Los métodos de ensayo basados en el cultivo de microorganismos consisten en proporcionar, ya lo hemos comentado, entornos que favorezcan la multiplicación de los microorganismos captados en la muestra. Diferentes medios de cultivo, tipos de medios de cultivo. Pues podemos clasificarlos en tres grupos. Medios de cultivo generales, medios de cultivo selectivos y medios de cultivo diferencial. Los generales son, como su propio nombre indica, pues aquellos que permiten el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos. El más habitual, el más utilizado es el Triptysoid agar, TSA. Luego tenemos los medios de cultivo selectivos. Estos medios de cultivo son medios de cultivo en los que se preparan para que se favorezca el crecimiento de determinados microorganismos y se inhiban otro tipo de microorganismos, ¿vale? En el medio de cultivo vamos a añadir una serie de sustancias que va a favorecer el crecimiento de unos tipos de agentes biológicos y va a inhibir, es decir, va a hacer que no se produzca el crecimiento de otro tipo de agentes biológicos. Y por último, el diferencial es el que permite el crecimiento de varios tipos de microorganismos
pero este medio contiene una sustancia, unos ingredientes que producen diferencias de apariencia en algunos tipos de microorganismos. Por ejemplo, un medio de cultivo como es el agar eosina azul de metileno hace que unos tipos de agentes biológicos nos aparezcan de un color y otros tipos de agentes biológicos nos van a aparecer de otro color. Esos son los de cultivo diferencial. Respecto a la preparación de la muestra, bueno, pues si hablamos de impactación directa sobre medio de cultivo, la única precaución que tenemos que tener es comprobar que los soportes de captación, las placas con el medio de cultivo en los equipos de toma de muestras, pues estén en perfecto estado y que no presenten contaminación, estén esterilizadas. Si hablamos del muestreo de materiales, cuando yo cojo una muestra física directamente de un líquido o de un sólido, puede resultar conveniente, y esto lo explicaremos con más detalle, un poco más adelante. Normalmente, cuando se realiza el muestreo de materiales, vamos a realizar diferentes suspensiones de la muestra en un líquido y diluciones seriadas de la muestra para favorecer la dispersión de los agregados y evitar la sobrecarga de las placas de cultivo. Esto, como digo, lo veremos ahora un poco más tarde. Vale, condiciones de incubación. Ya tenemos nuestro medio de cultivo, nuestro agente biológico sobre el medio de cultivo, y ahora lo que tenemos que proceder es a la incubación de las placas o del medio de cultivo que sea. Bueno, pues las condiciones bajo las cuales se tiene que efectuar la incubación, tenemos que controlar básicamente unos tres aspectos. El primero de ellos es la temperatura. Es uno de los aspectos más importantes en el cultivo y habitualmente esta temperatura pues debe corresponder con la temperatura de normal desarrollo del microorganismo tal como se encuentra en la naturaleza. Como existen diferencias de temperatura normales de desarrollo entre diferentes grupos de agentes biológicos, pues este aspecto, la temperatura, podemos utilizarla para aislar selectivamente algún microorganismo. Entonces, si un microorganismo, si un agente biológico se puede desarrollar a una temperatura, por ejemplo, de 35 grados y otro a 25 grados, pues si nosotros hacemos la incubación a 35 grados, está claro que se va a desarrollar el de 35 grados, mientras que no se va a desarrollar el de 25. Va a poder permitir aislar selectivamente algún microorganismo. Otra condición importante, otro parámetro a controlar durante la incubación es la atmósfera. ¿A qué nos referimos con la atmósfera? Básicamente nos referimos si va a ser una atmósfera con oxígeno o en ausencia de oxígeno. Sabéis que hay microorganismos que necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Estos son los microorganismos aerobios. Por este tipo de microorganismos tendremos que realizar la incubación en un medio en el que en la atmósfera haya oxígeno, en el medio normal como nos encontramos ahora mismo. Pero también hay otros microorganismos, agentes biológicos, que no necesitan oxígeno, en cuyo caso estamos hablando de microorganismos anaerobios facultativos. Esto quiere decir que no necesitan el oxígeno para desarrollarse, pero si está ahí tampoco les pasa nada. Y otros que no pueden vivir en presencia de oxígeno, o pueden desarrollarse si hay oxígeno, en cuyo caso hablamos de anaerobios estrictos. Bueno, pues dependiendo del tipo de microorganismo tendremos que utilizar una estufa de incubación con unas condiciones u otras. Casi todos los hongos y las bacterias son aerobios, aunque podemos encontrar también anaerobios. Y como digo, pues existen estufas de cultivo preparadas para crear estas atmósferas. Y el tercer parámetro importante a controlar durante la incubación es el tiempo de incubación. Normalmente, para las bacterias, lo normal es un tiempo de incubación, mantenerlo en estufa durante 2 días, y para hongos el tiempo oscila entre 3 y 5 días. Bueno, ahí tenéis un cuadro resumen con las condiciones generales de incubación para hongos. Los hongos, como digo, los vamos a tener entre 3 y 5 días y la temperatura de 25 grados centígrados. Estamos hablando de condiciones en general.
Bacterias que se puedan encontrar en el ambiente, normalmente todas las bacterias el tiempo de incubación va a ser de 2 días. Las que puedan estar en el ambiente van a estar a una temperatura de 25 a 30 grados y las bacterias de origen humano, las que pueden desarrollarse en el interior del cuerpo humano, pues normalmente la temperatura de incubación va a estar entre 30 y 37 grados. Vale, ya hemos realizado la incubación de nuestro medio de cultivo y ahora una cosa muy importante para lo que se realiza esto, para lo que hemos hecho la incubación y hemos hecho la muestra de los agentes biológicos, la siembra en un medio de cultivo, es para realizar un recuento de colonias. El recuento de colonias nos va a permitir realizar el análisis cuantitativo, es decir, determinar qué cantidad de microorganismos para determinar así la concentración ambiental, tanto para muestras de superficies o materiales como del ambiente. Sin olvidar las limitaciones que hemos comentado antes, en las diapositivas 5 y 6. Así, cuando realizamos el muestreo ambiental, una vez que realizamos el recuento, pues con esto vamos a poder calcular las unidades formadoras de colonia por metro cúbico en el ambiente, o si realizamos muestreo directamente de muestras, no del ambiente de trabajo, vamos a poder determinar las unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado, si es que hemos hecho un muestreo de superficie, o si hemos hecho un muestreo de un líquido, vamos a determinar las unidades formadoras de colonias por mililitro, o si hemos tomado una muestra de un sólido, vamos a poder determinar las unidades formadoras de colonias por gramo. Entonces, estos son los tres principales parámetros dependiendo del tipo de muestra. Unidades formadoras de colonia, ahora explicaremos lo que es, por metro cúbico de aire ambiental cuando realizamos un muestreo ambiental, de la atmósfera del puesto de trabajo. Unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, normalmente este es el parámetro que vamos a utilizar cuando realizamos un muestreo de superficie, por mililitro cuando tomamos una muestra de un líquido y por gramo cuando tomamos una muestra de un sólido, se me ocurre por ejemplo de un alimento. Bueno, ¿qué son las unidades formadoras de colonia? Bueno, pues esta es la unidad de medida para cuantificar los microorganismos viables. Decimos viables porque, como he repetido varias veces, cuando realizamos la siembra, cuando realizamos el cultivo de microorganismos, pues solamente se van a desarrollar aquellos microorganismos viables. ¿Qué corresponde la unidad formadora de colonia? Pues es un número y es exactamente el número que vamos a contar de colonias formadas en una placa con un medio de cultivo tras su incubación. Esto se realiza suponiendo que cada microorganismo viable forma una colonia durante la incubación. El conteo, el recuento, que al final es pues fijarte en los punticos, en las colonias e ir contando. Pues para facilitar esta tarea se pueden utilizar equipos contadores de colonias como el que podéis ver en la imagen, que básicamente tenemos aquí este soporte iluminado, importante que esté iluminado para colocar la placa con las colonias formadas y una lupa. Y normalmente van equipados también de una especie de bolígrafo, un puntero, que lo que hace es cuando tú presionas sobre una superficie la punta del boli, pues te va contando en esta pantalla LED que viene aquí, va contando pues según el número de veces que presiones, cada vez que presionas el boli sobre una superficie. Al fin y al cabo simplemente se trata de contar a través de la vista, pues contar las colonias que se han formado. Y como digo, importante, suponemos, aunque no siempre va a ser así, pero suponemos que cada colonia es debida a un microorganismo. De ahí que podamos sacar cuántos microorganismos teníamos en nuestra muestra. ¿Vale? Bueno, además de las limitaciones del método, las limitaciones propias de los métodos que se basan en el cultivo de microorganismos, tenemos que tener en cuenta otras cuestiones, y es que para que el recuento tenga validez y sea, dentro de las limitaciones, como hemos dicho, sea representativo,
no puede haber, en la placa a la hora de contar, no puede haber ni un número muy pequeño de colonias ni un número muy grande. Si hay un número muy grande, las colonias se van a solapar unas con otras y no vamos a poder contarlas. Entonces el número tiene que encontrarse entre un intervalo, tiene que encontrarse dentro de un intervalo. Las colonias, el recuento de colonias debe estar entre 30 y 300. Entonces diréis, vale, entonces no me vale para contar muestras que tengan más colonias o tengan menos. Sí. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí viene lo que os dije anteriormente del tema de realizar diferentes diluciones, que dije que lo iba a explicar ahora después. Para conseguir que el número esté comprendido entre estos valores, lo que vamos a hacer es tomar una porción de la muestra original e ir haciendo diferentes diluciones. Es decir, yo al final voy a tener una serie de muestras con diferente concentración de agentes biológicos y esas muestras son las que voy a sembrar, las que voy a realizar el cultivo. Luego realizaré el recuento de las placas eligiendo aquella placa o aquellas placas, si es que lo hago por duplicado, que contenga un número de colonias entre 30 y 300. Como yo sé la dilución que he hecho, yo puedo sacar, por la regla de las diluciones, podemos calcular cuántas colonias había en la muestra original. Esto lo vamos a ver más claramente en este esquema de aquí. Yo tengo mi muestra original, por ejemplo, y yo cojo de ahí 1 mililitro y añado 9 mililitros de agua, por ejemplo, o de caldo de cultivo. Añado 9 mililitros. Entonces yo he hecho una dilución, pero yo como sé exactamente lo que he cogido 1 mililitro y sé lo que he añadido, pues yo puedo sacar la concentración que hay aquí de mi agente biológico. Y a partir de esta muestra pues voy haciendo nuevas diluciones. Cojo nuevamente 1 mililitro y añado los 9 mililitros restantes para completar 10 mililitros de agua destilada o medio de cultivo. Bien, pues esta sería la dilución. La primera es 1:10, hay 1 mililitro de cada 10, la segunda es 1:100, hay 1 mililitro de cada 100 de la muestra original y así sucesivamente. Y estos mililitros los pongo en las placas, los siembro en placas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la más concentrada. Pues posiblemente la primera, obtenga un número de colonias que se solapan, o sea, unas colonias que se solapan unas con otras y no pueda realizar el recuento. Y aquí pues voy a tener una serie de placas en las que el número de colonias o las unidades formadoras de colonias pues van a ser cada vez menor porque cada vez está más diluido esto, cada vez hay menos concentración de agente biológico en los tubos de ensayo. Bueno, pues yo tendré que escoger la muestra que contiene entre 30, como hemos comentado, entre 30 y 300 colonias. Una vez que sé la placa, hago el recuento, por ejemplo, en esta de aquí se observan 32 colonias y simplemente para sacar las unidades formadoras de colonias, es decir, cuántos microorganismos tenía en mi muestra original, pues tengo que multiplicar el número de colonias observadas, en este caso 32, por la inversa del factor de dilución. Es decir, por 10.000. En vez de por 1 dividido entre 10.000, pues tengo que multiplicar por 10.000. Y aquí me salen, en este caso bacterias, por ejemplo, pues 32 por 10.000, 320.000 bacterias por mililitro de muestra, que era lo que yo he cogido inicialmente. Pues ya sé la concentración, en este caso unidades formadoras de colonia, aquí pone bacterias, podríamos poner unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra, que era una de las maneras de medir la concentración de los agentes biológicos, ¿vale? Bueno, no vamos a hacer ejercicio de esto, pero que tengáis una idea de cómo se hace. Vale, hemos visto el recuento de colonias y otra parte muy importante para la detección de agentes biológicos es la identificación de microorganismos cultivables.
¿En qué consiste la identificación de microorganismos cultivables? Bueno, pues va a consistir en la observación de las características de las colonias crecidas en cultivo. Nosotros lo que vamos a hacer es las colonias que han crecido en nuestro medio de cultivo, vamos a observar la forma de las colonias, el tamaño, podemos ver también, podemos determinar, podemos ver el olor, la pigmentación, etc. ¿Cómo realizamos esta observación? Pues a través de microscopios. Y esta técnica recibe el nombre de microscopía. También vamos a poder ver a nivel celular, pues forma, tamaño, agrupación, cómo es la agrupación de las células bacterianas. Dependiendo del tipo de bacterias, las células se agrupan de una manera u otra. La presencia o ausencia de flagelos, cápsulas o endosporas, es decir, la presencia o ausencia de ciertas estructuras que son características de grupos de microorganismos, ¿vale? Son las características que definen distintas clases de microorganismos. Muchas veces, para la observación al microscopio, muchas veces se utilizan colorantes. Por ejemplo, una prueba muy importante que se realiza para la identificación de especies bacterianas es la prueba de tinción de Gram, que se basa en las diferencias físicas que existen entre las paredes celulares de las bacterias. Las bacterias pueden clasificarse en dos grandes grupos, Gram positivo y Gram negativo. Esto depende del espesor de las paredes celulares de las bacterias. Pues bien, mediante la tinción de Gram nos va a permitir clasificar, vamos a poder distinguir entre las bacterias Gram positivo y Gram negativo. ¿En qué consiste esta prueba? Básicamente, en lo que se basa es en que una sustancia denominada cristal violeta pues va a teñir de azul las bacterias Gram positivo, mientras que las Gram negativo no las va a teñir si realizamos un lavado con alcohol. Y después, si le añadimos a esa muestra que contiene las bacterias otra sustancia que es la safranina, esta va a teñir ligeramente de rosa las bacterias Gram negativo. Así, gracias al cristal violeta va a poner de manifiesto las Gram positivo y gracias a la safranina van a quedar de manifiesto, vamos a poder reconocer las Gram negativo.